Hola, bienvenidos al podcast de Eric Márquez. El día de hoy, este episodio es traído gracias a Toña y su nueva presentación Toña Ultra, la primera cerveza ultra ligera en nuestro mercado hondureño con tan solo 75 calorías. Para el día de hoy tenemos un super invitado. Él tiene más de 10 años de practicar el alpinismo, es hondureño y teníamos muchas ganas de conocerlo, y el día de hoy se nos está dando la oportunidad de poder entrevistarlo y tenerlo acá en nuestra ciudad, en San Pedro Sula. Él ha escalado el monte Everest, lo cual es la montaña más alta que existe en el planeta Tierra, con 8.848.86 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenemos con nosotros a Ronald Quinteros. Bienvenido, Ronald. Gracias, gracias Eric, por haber aceptado la invitación. Gracias, muy encantado de estar con vos acá, fíjate. Muchas gracias. Vamos a ir conociendo, Ronald, el día de hoy un poco más. Queremos conocer un poco más sobre la vida de Ronald Quinteros. ¿Quién es Ronald Quinteros antes de entrar a toda la parte del alpinismo? ¿Cómo era? ¿Dónde nació? ¿Cómo era de niño? Cuéntanos un poco sobre esa etapa, Ronald. Bueno, muy buena pregunta, fíjate. Bueno, Ronald Quintero, ¿verdad? Fue ese niño que creció en las montañas de Intibucá, que creció con carencias, ¿verdad? Pero los horizontes de las montañas nunca le hicieron falta. Creo que de ahí se sembró una inspiración, ¿verdad? Por estar al aire libre. El tiempo transcurrió y terminé en las tierras de Uncle Sam, ¿verdad? Donde realmente como que evolucioné esa parte de entrar en el alpinismo. Soy padre de una bella hija de 4 años y medio que está desesperada ya por cumplir 5 años y ya me está preguntando que cuándo va a cumplir 10 años. Así que esa es otra faceta de mi vida, ¿verdad? En la vida diaria soy entrenador coach del CrossFit, de la metodología del CrossFit. Tengo ya vamos más de 8 años de experiencia en esa metodología. Súper interesante. ¿En qué momento, en qué edad tenías cuando tú migras a Estados Unidos? Tenía 15 años, precisamente. Yeah. Okay. Llegué a los 16 años. A los 16 años. A Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos, prácticamente a high school. Sí, entré al high school, ¿verdad? Ese fue un mundo diferente para mí porque en ese momento no tenía una versatilidad de la lengua. Entonces eso fue en sí una adversidad que tuve que superar. Termina el high school. En esa época, ¿practicabas algún deporte? Sí, siempre chivoleábamos, como decimos nosotros, ¿no? Al fútbol. Jugaba fútbol. Sí. Y en la época en Estados Unidos también jugaba fútbol. Sí, los años de high school jugué en el equipo de fútbol también. Sí, estuve también practiqué el golf. Ajá. De una manera curiosa, practiqué el golf. ¿Cuántos años? Estuvo conmigo todos los años de high school, parte también de mis años en universidad, pero después llegó un tiempo como que lo pusimos a un lado. Y retomando un poco esa época hasta los 15 años, cuando estabas en tu parte de toda la época de tu infancia, practicaba fútbol en Intibucá, me imagino, jugabas fútbol en la zona, en el pueblo. ¿Qué otra practicabas en esos tiempos? Bueno, creo que el fútbol, ¿verdad? Fue lo que realmente, con lo que yo crecí. Te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Creo que el primer balón de fútbol con el que yo me enseñé a jugar, descalzo, precisamente, fue una pelota de trapo que yo mismo me la construí ahí, ¿verdad? Enrollada con pita, como decimos nosotros, ¿verdad? Con cabuya. Entonces crecí con ese ambiente, adoraba mucho el fútbol. En mis años de adolescencia, ¿verdad? Yo soñaba parte de mis sueños era como de ser un jugador profesional de un equipo de Liga Nacional. Y luego, en toda esa parte, lógicamente, en esa época también, bueno, se caminaba mucho, ¿no? Había que caminar mucho de un lado a otro.
¿Te acuerdas más o menos de toda esa época? Sí, en totalidad. Mira, recuerdo, ¿verdad? Todos esos años de niñez. Me tocaba caminar 5 kilómetros solo para poder asistir a la escuela. El diario vivir consistía, ¿verdad?, en estar de pie, en ayudar con los quehaceres de casa, ¿verdad?, la agricultura. Entonces, para llevar ese estilo de vida autosostenible. He visto mucho en tus historias que te gusta mucho la agricultura, que realmente lo disfrutas, lo practicas. He visto muy buenas fotografías también en la agricultura. Cuéntanos un poco sobre esa parte. Sí. Me encanta, ¿verdad? A una edad muy temprana, ¿verdad? Me enseñaron a la agricultura, plantar maíz, ¿verdad? Frijol, arroz, todo eso. Entonces, cada vez que vengo aquí al país y cuando voy a mi zona de Intibucá, adoro ver esos paisajes, ¿verdad?, de la zona, ver las milpas, porque me trae esos recuerdos, ¿verdad?, de ese estilo de vida que teníamos, claro, de niño. Sí, y realmente te pregunto toda esta parte de la época de tu infancia y eso, porque realmente yo, cuando ya entré y se dio la oportunidad de entrevistar a Ronald Quintero, empecé a hacer como mi trabajo de investigación del Everest, y realmente, mira, todavía siento así la piel de lo que realmente tal vez no tenemos el contexto de lo que es el Everest en sí, ¿no? Globalmente hablando. O sea, realmente es una hazaña el poder llegar ahí, y cómo alguien desde un lugar de Honduras remoto, de Intibucá, logra conquistar esta cima, esta montaña. Entonces, es todo realmente, es un trabajo impresionante el poder, un logro impresionante el poder hacerlo, y un trabajo también el prepararse para todo eso, y de eso vamos a ir hablando un poco, ¿no? Estábamos en Estados Unidos, entras al high school, terminas, sé que tienes también una licenciatura. Cuéntanos un poco cómo se da toda esa época. Sí, bueno, ¿verdad? Una vez que conseguí graduarme del high school, parte de la meta, ¿verdad?, por lo menos de mi familia, era decir, ok, bueno, vos vas a tener que ser el primero de la familia que queremos que se consiga graduarse de una carrera universitaria aquí en Estados Unidos. O sea, había ese enfoque en la academia, ¿verdad?, en los estudios académicos. Entonces, junto a ello, ¿verdad?, siempre estuvieron los deportes, siempre estuvo ahí el fútbol. A los años ya después, creo que estaba en la universidad cuando incluso practiqué el cross. También entré en ese ámbito del cross. Okay. Entonces, sí, con el pasar del tiempo lo pusimos a un lado y fue como que hicimos ese cambio, ¿verdad?, ya más a explorar lo que es el alpinismo. Y también tuviste una parte comentabas sobre el CrossFit. ¿Cómo entras en el CrossFit? Buena pregunta, fíjate, porque eso creo que se lo debo a mi esposa. Sí, siempre caminábamos enfrente de este gimnasio, ¿verdad?, donde se practicaba el CrossFit, y me intrigó esa curiosidad, ¿verdad?, de ver cómo estos atletas aclaraban barras con peso y hacían estos diferentes movimientos extremos. Y fue mi esposa, ¿verdad?, la que como que me incentivó a decir, esto es algo que tú deberías practicar, tú lo harías, lo disfrutarías. Entonces, por ahí entró esa curiosidad, ¿verdad?, como para iniciarnos en el CrossFit. Qué bueno. ¿Y quién es Ron Durant? Cuéntanos un poco, para los que no sabemos, ¿de dónde nace Ron Durant? ¿Qué significa? Bueno, mira, ahora te tengo una anécdota y quiero aclarar esto en cámara, ¿verdad?, que es la primera vez que voy a contar esta anécdota de mi niñez. A mí me apodaban Chico Cabra. Okay. Me daban ese apodo de Chico Cabra en mis años, ¿verdad?, de niñez en Intibucá. Era algo que yo aborrecía, te lo juro. Me enojaba y creo que hasta le llegué a sonar la cara a varios chicos ahí
porque me enfadaban, ¿verdad? Te hacían bullying. Sí, me hacían bullying por eso. Entonces, con el pasar de los años, ¿verdad? Cuando yo le cogí ese amor a las montañas, hay este animal que realmente a mí me gusta, que es el ram, que es el goat, el cabro de las montañas. Entonces siento que es como mi animal de espíritu. Entonces me gusta esa colectividad que ellos tienen, cómo se llevan en los terrenos más escarpados, ¿verdad? Entonces de ahí surgió eso, bueno, ¿por qué voy a tomar algo que tal vez pareció muy negativo, ¿verdad? En una faceta de mi vida, y ahora quiero estamparlo con algo positivo, y de ahí surgió ese nombre, ¿ok? Ron the Ram, es como, ok, soy el cabro de las montañas. Súper buena historia, porque realmente muchas veces, y a veces no lo vemos así, pero nuestra infancia tiene conexión, estamos conectados con lo que hacemos de adultos. A veces, muchas veces, sin saberlo, hacemos cosas aquí que debe una conexión directa desde nuestra niñez. Entonces me gusta mucho esa historia. Sí, y fíjate que es algo, ¿verdad? Que para mí, por lo menos, es de la mejor manera que lo puedo explicar, ¿verdad? Es de que en mi vida me enseñé a tomar esas adversidades que yo tuve de mi niñez y en mi adolescencia, ¿verdad? Porque como adolescente atravesé muchas adversidades, me enfrenté a muchas adversidades. Entonces, algo que yo me enseñé fue decir, ok, bueno, voy a desarrollar gasolina de todas estas cosas negativas que he vivido en mi vida, y las voy a transformar a que resalten grandezas de ellas. Y creo que hasta hoy en día, ¿verdad? Me siento satisfecho que hemos logrado grandezas. Claro, y felicidades, porque realmente son grandes logros lo que realmente has hecho cuando has estado investigando un poco más sobre todo lo que has hecho. Es impresionante. Sí, muchas gracias. Y vamos a entrar ya un poco más de lleno, entremos más a lo que es el alpinismo, y vamos a ir definiendo primero qué es el alpinismo, ¿no? Para los que no conocemos sobre esto. Es un deporte que consiste en escalar montañas, lo cual para muchos, que también he estado investigando, es un arte. Para muchos lo consideran que lo definen como un arte. ¿Cómo lo define Ronald Quinteros el alpinismo? Para mí, fíjate que yo lo defino, ¿verdad?, como una metáfora de la vida, ¿verdad? El alpinismo es una metáfora de la vida. Tenés altos y bajos, y a mí me gusta ese concepto, visualizar siempre ese concepto, ¿verdad?, de la cima. ¿Qué hay más allá de la cima? Entonces siempre vivo con esa curiosidad, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? De ver qué hay, de divisar el horizonte desde la cima. Entonces la vida ¿verdad?, nos pone, vivimos esa metáfora de las montañas, ¿verdad? Porque la vida nos pone altos y bajos. Entonces siento que de ahí llega esa inspiración de cómo yo defino el alpinismo. Muy buena definición. ¿Y cómo empiezas a practicar el alpinismo? ¿Cómo empezó realmente a hacer estos primeros pasos? ¿O qué te llevó a practicar el alpinismo? Bueno, voy a contar la anécdota, ¿no? Siento que bastante de la aspiración surgió, ¿verdad?, durante mis años de niñez en Intibucá. Crecer en ese entorno de naturaleza era algo que yo disfrutaba, ¿verdad? Yo adoraba andar explorando por los ríos y todo ese tipo de cosas. Cuando yo estoy en una etapa del high school, precisamente, ¿verdad?, en Estados Unidos, atravesé una etapa vamos a llamarlo de depresión, ¿verdad? Por el cambio de la lengua, me fui del país, ¿verdad? Sin amigos, tenés que adaptarte a otras normas, ¿verdad? Otras normas de vida, a hacer nuevos amigos. El no conocer la lengua fue una gran adversidad para mí. Entonces, me acuerdo que una de las distracciones que yo utilizaba era ir mucho a las librerías, ¿verdad? Y estar ahí viendo diferentes revistas. Y una vez precisamente
me dirigía a una librería, me dirigía al pasillo de las revistas deportivas, y lo que me cautivó fue esta revista que se le conoce como The Smithsonian Magazine, y en la portada se proyectaba, ¿verdad?, un alpinista norteamericano con el atuendo de alpinista en una cumbre, y sostenía la bandera de Estados Unidos. Cuando yo me empiezo a leer un poco, y el poco contexto que yo entendía, ¿verdad?, constituía la montaña más alta de los 48 estados bajos de Estados Unidos, que se le conoce como montaña Whitney. Entonces, de ahí entró esa curiosidad para mí, ¿verdad?, decir, ok, wow, ¿qué es esto? ¿Hay algún hondureño que está haciendo esto? O wow, qué chévere sería, por lo menos, si hay un hondureño que pudiera lograr este tipo de cosas. Entonces de ahí surgió esa inspiración para decir, ok, bueno, vamos a empezar a investigar en qué consiste el alpinismo. Sí. Y ahí empiezas la curiosidad sobre el alpinismo. Correcto. Y luego, ¿cuándo empiezas ya como a querer a practicarlo o a entrenar para decir quiero, o cuál es tu cuál fue la primera montaña que tú hiciste? Sí, iniciamos, ¿verdad?, con lo básico, ¿verdad? Senderismos cortos, senderismos más técnicos, ¿verdad?, de terreno más escarpado, y después ya llegó la curiosidad de decir, ok, bueno, qué bueno sería subir una montaña o tocar la cumbre de una montaña de un 4000. En la zona de California, donde yo resido, ¿verdad?, está más al costado norte, en colindancia con el estado de Oregón, hay una montaña que se conoce como montaña Shasta. Ya es un 4000, ¿verdad? Y es una montaña donde muchos de los alpinistas inician, ¿verdad?, este ámbito. De ahí llegó la curiosidad, decir, ok, bueno, ¿será esto que nos podemos medir ante esto? Y hicimos un intento. El primer intento fue un fracaso total, pero fue una lección muy grande, ¿verdad? Porque me quedé con ese pique de decir, ok, bueno, ahora me gusta esto, ahora tengo que prepararme más. Me educó para yo entrenarme diferente, y ahí fue cuando empezamos a modificar los entrenamientos, a entender mejor del equipo especializado que se utiliza, ¿verdad? Y así sucesivamente fuimos evolucionando. Cuando dices 4000, te refieres 4000 metros. 4000 metros, correcto. 4000 metros de elevación positiva. Sí. Y ahí viene una pregunta también. ¿Cómo eso genera una pregunta que es ¿cómo se entrena el alpinismo? Buena pregunta, muy interesante, fíjate, porque en sí no hay una metodología perfecta, ¿verdad? Porque el concepto de altitud es algo que no lo podés entrenar a nivel del mar. Y que normalmente estamos siempre por debajo. Siempre estamos, el humano, ¿verdad?, está capacitado para vivir a nivel del mar. Ya, no está capacitado para vivir en altitud. Entonces ese concepto de la altitud, ¿verdad?, es algo que es bien difícil tratar de entrenarlo. Entonces, en mi caso, lo que me ha enseñado es más entrenar la parte mental para cotidiar con el factor altitud. Y luego pasa eso y lo vuelves a intentar. La misma montaña. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó de ese tiempo, de la primera vez que lo intentaste a lograrlo? Pasó una buena temporada, casi un año, ¿verdad? Casi un año, porque obviamente pasó la temporada que era favorable para buscar hacer estos ataques de cumbre, ¿verdad? Entonces me dio una buena época de un año, ¿verdad?, para hacer más investigación del equipo más especializado que yo podía acaparar o encontrar, y fui modificando más los entrenamientos, de decir, ok, bueno, ahora voy a hacer terreno escarpado con peso, con tanto peso, por ahí. Entonces incorporé la parte cardiovascular, le di una prioridad a la parte cardiovascular sin ignorar, ¿verdad?, el aspecto de utilizar pesas también. Exacto, eso te iba a preguntar. También hay una combinación entre la parte aeróbica con la parte de fuerza, ¿no? Correcto, sí. Y el equipo. ¿Cuál es el equipo? Vamos a hablar.
yo quiero empezar y cuál sería como mi equipo básico que yo debería, que no me debería de faltar para empezar la práctica de alpinismo. Fíjate que tendría que decir las botas. Las botas. Que las botas Sí. son especiales. Sí, botas rígidas, ¿verdad? Sí. Botas rígidas, dependiendo si estamos hablando para un 4000, ya tiene que ser una bota rígida. Ya si hablamos un 5000 a un 6000, ya estamos hablando Esas tienen otras clavos. ligas. Ya estamos hablando, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos como double boots, Sí. botas dobles, que literalmente es metes el pie en una cachucha y esa cachucha va dentro de la bota. Entonces ya son unas botas más térmicas, un material más diseñado diferente, ¿verdad? Para el frío extremo. Sí. Chamarras. Sí, después viene, como te digo, el concepto, Guantes. ¿verdad? De los conceptos que nosotros mismos de capas, Sí. de capas, ¿verdad? Capas de plumaje, ¿verdad? Que te ayuden a mantener ese calor térmico en climas extremadamente fríos. ¿Cómo son esas capas? Mira, eso viene, pues se utiliza, ¿verdad? En el alpinismo se utiliza ¿cómo se llama? El sistema de capas. La primera capa, que puede ser una pieza técnica, figúrate que puede ser una camisa técnica que no puede ser de algodón, obviamente, ¿verdad? Tiene que ser una material técnico que pueda respirar el sudor y que te pueda mantener también fresco. Después puede ser una segunda capa ya de bajo plumaje y después ya puede ser una capa de expedición, ¿verdad? Que ya es alto plumaje. Estamos hablando ya en el mundo en la parte específica técnica, ¿verdad? De ese tipo de equipos. Estamos hablando ya de un plumaje de 850 a 900 plumas, porcentaje de plumas de ganso que le llaman. Sí, que son unas chamarras ya súper gruesas. ¿Se pesan más o menos? ¿Pesan o son livianas? Son relativamente livianas. Las parcas, ¿verdad?, de expedición pueden ser un poquito voluptuosas, pero muchas de estas piezas técnicas, como la segunda capa, a veces hay diseños de plumaje que son bien compresibles, que las puedes comprimir en este tamaño, sí. Sí, eso todo es lo que esté a tu alcance de tu presupuesto. Entonces haces esta primera parte, haces esta primera montaña y ahí ¿qué nace? ¿Qué dice? ¿Cómo se mira Ronald y qué dice? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo primero la experiencia de estar ahí, lograrlo y después qué sigue? Bueno, fue un proceso de una lección tras otra lección, ¿verdad? Porque el primer intento fue un fracaso total. Entonces ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que tenía que haber mucho más preparación. Cuando logramos hicimos el segundo intento, para mí fue una fascinación, ¿verdad? Porque la vivencia que tuve de eso, ¿verdad? De enfrentarte a fríos extremos, vientos extremos, sentir ese estado de hipoxia, ¿verdad? Que es cuando está ya a 4000, 5000, ¿verdad? Dependiendo de la montaña que estás haciendo y basado a la altura que estás apenas suplementando tu cuerpo con un porcentaje ya deprimido de oxígeno. Entonces tus órganos trabajan de diferente manera. El cuerpo está literalmente en supervivencia. Me gustó eso, ¿verdad? Porque me fascinó decir, ok, bueno, en el gimnasio, cuando estoy levantando pesas o cuando estoy haciendo un volumen de cardiovascular a nivel del mar, yo me siento fuerte, me siento tan así. Pero la montaña en ese momento te humilla, te hace un chequeo de tu ego y ese ego no lo puedes traer en tu mochila, tiene que quedar allá a nivel de mar. Entonces creo que esa parte fue lo que a mí realmente me cautivó y me enseñó a tener ese respeto, ¿verdad? Porque te adiestra, la montaña te adiestra. Te haces, prácticamente, para entenderlo un poco, es, como dice uno, te hace ser humilde, ¿no? Sí. Que es muy fuerte que te puedas sentir abajo cuando ya llegas arriba. Sí. Para llegar arriba hay que ser humilde para poder ir venciendo cada obstáculo hasta llegar a la cima. Sí. Tú lo has dicho de la manera correcta. Sí. Y es como la vida misma también. A veces
es como uno va caminando sobre la vida misma, es para poder llegar allá hay que ir escalando y ir teniendo también toda esa parte de humildad para poder llegar a conquistar. Hay que llevar esos pequeños pasos con humildad, correcto. Sí. Entonces, haces toda esa parte, sé que has hecho las 5 cumbres más altas de 7 que hay, así es, ¿verdad? Así nombran, hay 7, estuve revisando que existen las 7 cumbres más altas del mundo, ¿no? Sí, es el reto que se le conoce, ¿verdad? Como The 7 Summits, las 7 cumbres más altas de cada continente del mundo. Este reto, ¿verdad? Me lo impuse, ¿verdad? Como en cuanto yo fui evolucionando, primero logramos un 4000, me entró esa curiosidad de saber, ok, bueno, quiero saber qué siente qué va a experimentar mi cuerpo en hacer un 5000. Llegamos, montamos esa marca y después llegó la curiosidad de saber, ok, bueno, ahora quiero medirme en un 6000. Sucesivamente fue así, ¿verdad? Entonces me entró esa curiosidad de decir, ok, bueno, ahora yo quiero medirme ante conquistar las cumbres de los 7 Summits. ¿Ya? Ser el primer hondureño en lograrlo. Entonces es un proyecto que todavía estamos trabajando, ¿verdad? Porque hasta ahorita tenemos 5 de los 7 Summits, todavía nos restan 2 de ese proyecto y estamos trabajando para llegar a él. Expliquémosle a la gente cuáles son esas 7 cumbres. Sí, bueno, empezando, si hablamos del continente de Sudamérica, estamos hablando del Aconcagua. Sí, que es el punto más alto de los Andes con 6.962 metros de altura. Si nos movemos al continente norteamericano, estamos hablando de la Bestia de Nali, ¿verdad? Con una altura de casi 20, lo voy a decir en pies, ¿verdad? Porque me viene ahorita más fácil, con 23.000 pies de altura. En África, el Kilimanjaro. En Europa, el Monte Elbrus, en el sur de Rusia. En Asia, el continente asiático, obviamente Monte Everest, ¿verdad? Y después viene a Monte Vinson en la Antártida. Y después en el continente de Oceanía o de Australia, que es la pirámide de Cartens. ¿Cuál fue el primero que hiciste de los 5? El primero que hice fue el Aconcagua. Casi nos medimos muy alto, ¿no? Porque nos fuimos casi por un 7000. Pero ahí supimos de que estábamos aptos para hacerlo. Después de la Aconcagua surgió Kilimanjaro. Junto a Kilimanjaro, relativamente en época cerca, se dio el Monte Elbrus. Y después surgió el Monte Denali, que fue como la prueba para decir, ok, bueno, se le conoce, el Monte Denali se le da ese respeto por ser una montaña muy fría. Entonces esa fue la montaña que realmente me dijo, ok, bueno, queremos hacer el Everest, aquí vamos. ¿Y por qué, antes de entrar a esa parte, por qué, si estando en Estados Unidos, por qué no hacer el Monte Denali? ¿Por qué no empezar por ahí? Por cualquiera diría, yo lo pensé y digo, porque la lógica diría que es más fácil empezar por casa. En el momento, ¿verdad? Fue pura coincidencia, ¿verdad? Se prestó con más facilidad. Se fueron dando las cosas. Sí, se fueron dando las cosas de esa manera y creo que fue un mejor plan, fíjate. Fue un mejor plan porque siento que cada montaña se dio a su momento preciso para lo que seguía. ¿Cómo es Aconcagua? Aconcagua, pues, por estar en la zona más al sur de la línea ecuatoriana, tiende a ser una montaña, o sea, aparte de ser fría, es un aire muy seco. Sí, o sea, no te retroalimenta, te seca obviamente las vías y en ese sentido puede ser brutal. Sí. ¿Cómo haces Aconcagua antes de entrar a todo el otro tema de Everest y eso, que también me parece impresionante? Aconcagua es como, creo que está dentro de la segunda más alta después del Everest, si no me equivoco, en metros de altimetría. Sí, el Aconcagua se le conoce, ¿verdad?, que es la montaña más alta fuera de las Himalayas. Exactamente. Fuera de los 14.000 que ya existen en la cordillera de los Himalayas, correcto. ¿Cuántos días para poder lograrlo?
Fíjate que la expedición que nosotros hicimos a Aconcagua fue relativamente rápida. Muchas de las expediciones, ¿verdad?, tradicionalmente pueden llevarse a cabo entre un lapso de 14 a 22 días. En nuestro caso, nosotros lo hicimos en 9 días. Ya, logramos una aclimatación relativamente rápida y al 9º día nosotros hicimos cumbre. Sí, súper rápido. Sí. Sí, la media es bien alta para subir a Aconcagua. Viene mucha gente también a esa parte, sube también, viendo que mucha gente... Sí. Atrae, es cierto, ¿verdad? Atraen muchos escaladores internacionales, ¿verdad? Porque ellos buscan ya lo que es medirse relativamente a casi 7.000 metros de altura, sí, sin oxígeno. Entonces eso es una prueba fundamental a la altitud como para realmente pensar en el Everest. Y cuando dices, hoy sí estoy listo, quiero hacer el Everest, ¿cómo te preparaste? ¿Cuánto tiempo fue esa preparación entre ir haciendo las demás cumbres, pero el objetivo principal, por decirlo así, es quiero llegar al Everest? Muy interesante la pregunta, fíjate, porque para mi caso, ¿verdad?, tengo que contar todos los años que yo, de la primera montaña que yo escalé, porque fue ese proceso, ¿verdad?, que fui aprendiendo de cada montaña diferentes cosas. Cada montaña y cada cumbre es diferente, te diré. Entonces tiene sus retos diferentes. Pero lo que hizo, ¿verdad?, es que me iba retroalimentando de esa confianza con cada montaña que yo iba logrando. Entonces eso creo que fue lo que apuntaba de que yo iba a estar listo para hacer el Everest. Y para poder ir y enfrentar al Everest, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamiento hiciste? ¿Cómo sabías? ¿Ya habías hecho otras montañas? ¿Sabes cómo es el tema de la altitud? Y saber eso a veces juega a favor o juega en contra, porque también si ya sabemos cómo es, nos puede dar miedo, o puede decir, no, sé cómo hacerlo. ¿Cómo te preparaste? Bueno, fue una cosa rara, te voy a decir, ¿verdad? Porque por lo menos en la preparación física que yo me di, ¿verdad?, traté de llevar lo que yo le conozco como entrenamiento cruzado, ¿verdad? Me enfoqué mucho en competencias extremas, en pista extrema, de ultra distancia, del concepto que nosotros conocemos como de Spartan Race. Me metí en ese concepto, ¿verdad?, muy profundo, porque yo lo que quería era desarrollar esa habilidad de fuerza y de resistencia. Entonces estas carreras, ¿verdad?, tienen esos elementos brutales de variación de obstáculos, entonces eso me forzaba el cuerpo a trabajarlo de diferentes maneras. Entonces yo todo eso lo utilizaba, decir, ok, bueno, este va a ser el entrenamiento que voy a poner a prueba en la montaña. Entonces, estando en montaña, a veces yo pensaba, decir, ok, bueno, pensaba en rutinas de CrossFit. Y de una manera, curiosamente, ¿verdad? Y voy a compartir una anécdota. Recuerdo durante la expedición del Denali. Estábamos ya haciendo el ascenso hacia el campamento de altura y estábamos subiendo una empinada en hielo, ¿verdad? Con mochila de expedición, con trineo, ¿verdad?, en un hielo azul que era difícil encajonar los crampones, con un viento, ¿no?, con ráfagas de viento, ¿no?, de velocidad casi de 45 a 50 millas por hora, que creo que son como 70 a 80 kilómetros por hora enfrente de ti. Entonces esa vez yo llevaba 68 libras en mi mochila de expedición más 26 libras en el trineo. Lo configuré de esa manera, ¿verdad?, porque yo me sentía así, ok, bueno, prefiero cargar más peso conmigo para que amortigue y tener una base más fuerte en vez de configurar la mayor parte del peso en un trineo. Con esa misma mochila yo me había entrenado cargando pesos de 50 libras, donde yo te hacía piques de 600 metros, ¿verdad? Te caminaba a 400 metros con esa misma mochila de 50 libras, te caminaba como en posición de oso, te subía cuerdas
con esa mochila de 50 libras. Y lo hice de esa manera, ¿verdad? Para adiestrar, de decir, ok, esta es la pieza que me va a acompañar conmigo durante esta expedición y la voy a adiestrar a que se mueva conmigo de cualquier forma, en cualquier momento. Estando en ese momento ahí, ¿verdad? Y estamos siendo sopapeados por este viento. El frío llevaba más peso de lo que yo había entrenado. Yo sentía que mi espalda casi se quebraba, ¿verdad? Yo sentía que mi espalda iba a explotar en cualquier momento. Claro. Y son momentos esos, ¿verdad? Cuando dices tú, wow, tal vez si hubiese entrenado con esa mochila un poquito más. Sí. El trineo es impresionante porque toda esa parte de la preparación, y aparte que hay un tema que no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces es como, nunca sientes como que estás totalmente preparado para eso, ¿no? Sí. Es como ir descubriendo poco a poco durante la expedición, ¿no? Sí, mira, es que eso es lo más bonito que por lo menos a mí me atrae, ¿verdad? De alta montaña. Y yo tengo que decirlo así de esta manera, es de que siempre está ese factor de lo desconocido, de unknown, ¿verdad? Entonces no puedes pensar, no, la montaña está ahí, van a haber una gradita ya hechas para mí, el viento va a estar regulado a esta velocidad, el factor frío va a estar regulado de esta manera. No es así. Entonces ese factor de lo desconocido, ¿verdad? Va a estar ahí. El factor de lo desconocido, y creo que también hay una parte que es fundamental, y es salir de la zona de confort. Correcto. Creo que también habemos personas que nos gusta que esos retos que nos permiten salirnos de esas zonas de confort, que para muchos a veces no les gusta porque es donde también, normal, uno se siente sin confianza porque lógicamente estás fuera de tu zona de confort, donde no tienes el control. Y al final la zona de confort es sencillo, la zona de confort es lo que podemos controlar. Entonces eso es lo que nos hace sentirnos fuertes, pero cuando ya suceden cosas que nos sacan de esa zona de confort es cuando tenemos que inventar y ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que más disfruta uno a veces. Sí, tú lo dijiste de la manera correcta, ¿verdad? Es cuando realmente llevas al cuerpo al límite, y cuando vos ya sentís que estás al límite, de ahí en adelante es cuando ya empezás a estar en esa otra fase. Correcto. Y entramos a la parte de los meses de preparación del Everest. Durante esos meses de preparación, ¿hubo algo en medio, alguna otra montaña entre esos meses? ¿Cuántos meses fueron? Bueno, me llevé casi un año de preparación para el Everest, ¿verdad? Estuve haciendo todas estas rutinas diferentes, estuve incluso haciendo maratones. Okay. Siempre me acompañó, ¿verdad?, la metodología del CrossFit. Yo siempre hacía CrossFit. Entonces, no hubieron una montaña específica, era más figurar la logística, ¿verdad?, que me iba a favorecer a mí. Configurar el equipo que yo me sentía con la confianza que me iba a ayudar a llevar a cabo esa expedición. O sea que ahí está, el CrossFit no lesiona. Hay unos que dicen que el CrossFit lesiona. Sí. Los malos coaches son los que lesionan. Ahí está. Cuando vamos a ver, hablamos del tema de todo el equipo que llevas y la mochila. ¿Qué lleva la mochila? Buena pregunta, porque fíjate que para comenzar, ¿verdad?, cuando estamos hablando de una expedición, y voy a utilizar de referencia Everest, ¿verdad?, de la manera que yo empecé a configurar mi mochila, lo hice, ¿verdad? El Everest, solo para llegar al campamento base del Everest, te puede llevar entre 10 a 12 días. Nosotros lo hicimos en 8 días. Un viaje a Nepal, ¿no? Sí, viajas a Nepal, llegas a Kamandú, precisamente. Estando en la ciudad de Kamandú, tomas un vuelo al punto de salida, una pequeña ciudad de Lukla. Okay. ¿Verdad? Que ahí icónicamente ahí está es la conocida como el aeropuerto más peligroso del mundo, porque es un pequeño strip para donde aterrizan los aviones. Entonces se le conoce como el aeropuerto. ¿Entre montañas? Sí, entre montañas, literalmente. Entonces,
De ese punto empezás a hacer un trek. Ahí sos un trekker, ¿verdad? Desde ese punto hasta el campamento base sos un trekker, porque vas cargando una mochila, senderos supermarcados, vas ganando elevación gradualmente, ¿verdad? Y eso ahí es donde empieza el proceso de aclimatación. Ok, justamente en esa parte, cuando vas, haces todo eso, ahí va un guía, van solos, hay un grupo, es por fechas, ¿cómo funciona? Bueno, se da por temporada. Okay. Si es temporada de escalar el Everest, ¿verdad? Te mueves en expedición. Van los guías, que van obviamente asegurándote que estés en ruta y te van asistiendo ahí, ¿verdad? En los diferentes puntos de hospedaje que pueden haber. Llegando ya, como te digo, al campamento base, es ahí cuando te convertís en un escalador, porque empezás a hacer entrenamientos en supervisión de un guía que va contratado, obviamente, que uno ha contratado por expedición, y empezás a hacer estos distintos entrenamientos, ¿verdad? Cómo subir paredes de hielo, cómo atravesar grietas, cómo cruzar escaleras, cómo descender paredes y todo eso. ¿Cuánto tiempo dura ese entrenamiento? Fíjate que en mi caso yo me llevé una semana haciendo esos entrenamientos, practicando en subir paredes, cómo rapelear, cómo hacer rappel en esas paredes, cómo cruzar escaleras, las diferentes técnicas de maniobras que tiene que utilizar uno, ¿verdad? Como es el sistema del Yumar para poder subir con cuerda y todo ese tipo de cosas. Tuvimos una semana en eso. Después empezás a hacer rotaciones, lo que se le conoce como rotaciones, ¿verdad? Que conlleva en subir hasta el campamento 1, descender al campamento base. La siguiente rotación, subir al campamento 2, regresar al campamento base. Después la tercera rotación que nosotros hicimos fue subir un 6000, que ese 6000 ya te medía si vos podías manejar bien las cuerdas, podías manejar bien el equipo técnico y ya obviamente medirte a una altura más relativa. Hubo otra rotación que hicimos, por lo menos en mi caso, que fue casi tocar el campamento 3 de la cara Lhotse del Everest, que casi llegas a los 7000 metros sin oxígeno, como para medir nuevamente las partes técnicas, tu capacidad de soportar el estado de hipoxia, ¿verdad? La falta de oxígeno. Sí. Siempre con guía. Siempre con guía, correcto. Ahora, ¿cuántos campamentos son hasta llegar a la cima? Son 4 campamentos. 4 campamentos. Hasta ahí van hasta el campamento 3. Sí. Y regresan al campamento 2. Regresamos hasta el campamento base. Hasta el campamento base. Correcto. Okay. Sí. Y luego hacen un solo intento para llegar a la cima o lo van, ¿cómo lo hacen? Después de eso, ¿verdad? Cuando ya has hecho todas estas rotaciones, te das tal vez un par de días de descanso para recuperar el buen dormir, tal vez recuperar un poquito de la buena nutrición que se hace en montaña en campamento base. Después, ya cuando ya vas a hacer el ascenso de cumbre, subir de un solo a campamento 3, descansas como la mitad de la noche y al siguiente día emprender de un solo hasta campamento 4. Una jornada súper extenuante, te diré. El día que decides, ya que dices, estás listo, vamos a escalar y vamos a llegar a la cumbre, ese día, ¿cuántas horas son? Mira, yo te voy a ser franco, yo hasta perdí el conocimiento del tiempo porque era tanto el nivel de concentración. Yo solo recuerdo que el ascenso que hicimos hasta campamento 3, ¿verdad? Nos llevó como 9 horas. 9 horas. Descansamos parte del resto de esa noche ahí. Al siguiente día emprendimos a campamento 3. En campamento 3 solo fue un pequeño refrigerio que nos dimos, ¿verdad? Tomar un té y empezar a escalar lo que se le conoce como la pared de Lhotse hasta llegar a campamento 4. ¿A qué hora salieron del campamento base? Campamento base salimos a la 1 de la noche. ¿Una de la mañana? 1 de la madrugada. Sí. Y la razón por qué hicimos esto, te voy a explicar. Es porque saliendo de campamento base hacia campamento 1, haces la travesía de la catarata de hielo del Khumbu, que es la más precaria que puede haber en el Everest, ¿verdad?
Es una zona precaria, te digo, ¿verdad? Porque atravesas pináculos de alturas de edificios como el Empire State Building de Nueva York y grietas masivas. Es un glaciar que se está constantemente moviendo. Cuando vos estás haciendo travesías ahí, incluso escuchás los sonidos de una manera horrible de los estruendos que hace cuando el hielo se está quebrando en profundidad. Entonces es una zona precaria, ¿verdad? Porque en cualquier momento un pináculo de esos se puede colapsar y te vas a una grieta y hasta ahí es. ¿Cuántos iban? En mi expedición íbamos 4. Iba un irlandés, un noruego, un norteamericano y yo como hondureño. ¿Cuántos se retiraron? Se retiraron 1. Estando en campamento base, después de los entrenamientos que estábamos haciendo en paredes de hielo, se sobrefatigó y... En la expedición iban 5. 5, con el líder, con el guía líder, correcto. Correcto, sí. ¿El guía líder los acompaña hasta la cumbre? El guía líder nos acompaña obviamente hasta el campamento 4. Estando en campamento 4, cada cliente, cada escalador, tiene la opción de llevar su propio Sherpa o su propio guía, si lo podemos denominar de esa manera. ¿Cómo se ve el Everest a la 1 de la mañana? Bueno, no llegamos a la 1 de la mañana, fíjate. Nosotros tocamos cumbre a las 4:30 de la mañana. Sí. Estaban empezando a salir los rayos del sol por el horizonte. Es algo mágico. O sea, si te contara las emociones que viví ahí, son emociones encontradas. ¿Cómo cuál? Fue una avalancha de emociones. Sí. Llorás, ¿verdad? Porque sentís la emoción que lo has logrado. Pero también llorás porque sentís fatiga y también llorás porque te acordás de todo el sacrificio que has hecho, de los seres queridos. En mi caso, ¿verdad? Empecé a recordar toda la gente que me había apoyado, toda la gente que estaba enviando cantidad de mensajes en mis redes, mensajes de alivio. Entonces sentí aquella presión, ¿verdad? De obligación de dar de dar lo mejor de mí, de dar esa cumbre. Pero estando en cumbre también es la mitad del trayecto. Entonces sentís la presión de decir, ok, bueno, estoy en cumbre, pero realmente no puedo cantar la cumbre. Tengo que llegar a casa primero para cantar esa cumbre. Claro, porque subes y tienes que bajar. Sí. Que también tiene su dificultad, no solo es subir, es la misma... Sí. ¿Bajan por el mismo lugar que subieron? Sí, siempre bajas por la misma ruta, ¿verdad? Lo curioso, mira, y esta es una anécdota verífica, ¿verdad? Porque fue una vivencia en cómo yo lo viví. Cuando haces el ascenso, ¿verdad? Vas utilizando frontales, es de noche, no alcanzas a ver los filos de caídas que tenés al lado chino, de 1600 metros, basados a las caídas de 1400 metros que tenés al lado nepalís, del lado del Nepal. Entonces, de noche no lo captás, pero en tu descenso, cuando ya tu cuerpo está fatigado, tus piernas están reventadas, como decimos nosotros, y haces ese descenso y ves todos esos filos, entonces pues hasta te puedes paniquear, ¿verdad? Si no sabes controlar eso, decir, wow, crucé por una cordillera, por el filo de una cordillera. Ya, entonces, ha fallecido gente, ¿no? Muchísimo. Mucha gente en el intento. Sí, muchísima. Hay como 240, 260 cuerpos flotando en las faldas del Everest. Todavía. ¿Se puede? ¿Es real? ¿Se puede ver? Sí. Caminé sobre los muertos. ¿Se puede? Lo que vos ves en los documentales, ajá, ¿verdad? Películas del Everest, es bien verífico, ¿verdad? Es esa parte de morbo que tal vez no aprecié, ¿verdad? Pero lo tuve que procesar muy momentáneamente, el tener que atravesar a la par de un cuerpo de un escalador que está completamente entero, está congelado, tiene todo su atuendo y te pone esa perspectiva de decir, ok, bueno, aquí estoy yo, vivo tratando de lograr este reto, pero ahí está la otra consecuencia que puede surgir en cuestión de minutos. Y viendo toda esa parte, ¿en algún momento quisiste renunciar? Jamás. ¿Se te cruzó por la mente? Jamás. ¿Sufriste alguna alucinación?
Sí, se podría decir, alucinaciones. ¿Qué tipo de alucinaciones? Vi pescaditos de color en el ¿Querías hielo. estar en el mar? En el hielo, por una manera. No sé si fue el efecto del oxígeno artificial, pero sí, pasó, ¿verdad? El nivel de concentración que uno lleva, ¿verdad? Es exagerado porque vas en constante alerta de cada paso que estás dando. El enfoque en cómo estás manejando tu equipo, ¿verdad? No puede haber margen de error. De la manera en de cómo te cambias un guante, en cómo te quitas la mochila para un pequeño refrigerio, todo eso no puede haber el mínimo margen de error. Entonces todo eso creo que fue tan exhaustivo para el cuerpo en una manera física como también para la mente, que nos llegó un momento que empecé a ver pececitos de color ahí. ¿Y cómo lo quiero detenerme un poco en eso porque hablábamos en un podcast pasado también con Sherpa Playero y nos hablaba también sobre todo este tema de alucinaciones, lógicamente la fatiga, el cansancio produce toda esa parte, pero me llama mucho esa parte de porque a veces es parte del mismo proceso que estamos llevando en ese momento. ¿Y cómo lo digeriste en ese momento de saber o de separarlo entre lo que era una alucinación y decías, ¿es real o no es real? Fíjate que en mi caso, como te digo, lo había expresado ya, ¿verdad? Traté de procesarlo de una manera muy momentánea. De decir, ok, sé lo que estoy viviendo. Iba preparado para vivir todas esas cosas, ¿verdad? Ya como que lo llevaba anticipado. De decir, ok, puede pasar esto. Lo voy a momentáneamente asumir que es y enfocarse en lo que viene. ¿Cómo? Y eso también lo hablábamos con él la vez pasada, era ¿cómo te preparas mentalmente? Buena pregunta, porque en mi caso, como te digo, he utilizado todos estos retos físicos para desafiar la mente, para llevar la mente a ese lado oscuro, ¿verdad? Okay. Como nosotros lo conocimos, the dark zone, go to the pain cave, como decimos nosotros, la cueva del dolor. Y ahí desarrollas esa tolerancia. Creo que en ese momento, cuando estás en esa zona oscura y cómo vos cotidias con ese momento, eso es lo que te hace crecer una parte diferente del cerebro, ¿verdad? Que te da esa capacidad mental. Es interesante porque justamente, y lo voy a seguir un poco sobre esa línea, porque tiene mucho que ver también sobre llegar a la cima. Y el otro día leí un artículo de alguien que dice, el que nunca ha estado en la zona del dolor o en el dark zone o en las maratones hit the wall, no sabe lo que hay al otro lado. No ha vivido todavía. No ha vivido, no conoce y no sabe lo que se va a encontrar. O sea, si nunca hemos estado en la inconformidad, en conocer nuestro lado oscuro y llegar a ese lado oscuro, no sabemos lo que hay después. Es lo mismo como si nunca hemos llegado a la cima, no sabemos lo que vamos a encontrar al otro lado. Que nos puede gustar o no nos puede gustar. Porque al final es cuestión también de percepción. Correcto. Sí. Y retomando un poco allá, llevas oxígeno, en algún momento te quitaste la máscara de oxígeno. Sí, fíjate que lo hice por curiosidad, okay. ¿Verdad? Estando ya entre el lapso del campamento 3 a campamento 4, para mí en lo personal empecé a utilizar oxígeno, y eso varía con los clientes, ¿verdad? Muchos de los clientes a veces empiezan a utilizar oxígeno antes de los 7000, ¿verdad? Como para sostenerlos con más energía desde una temprana hora, ¿verdad? Durante el día de ataque a cumbre. En mi caso, llegando a cumbre, ¿verdad? Como que tuve esa curiosidad de saber, ok, bueno, voy a removerme la máscara como para sentir qué se respira. Y lo que viví, bueno, la vivencia que yo tuve, ¿verdad? Fue después de un tiempo de no estar respirando con la máscara de oxígeno artificial,
te encontrás, ¿verdad? Que empezás a respirar más rápido de lo normalmente. Más rápido de lo normalmente. Y empezás a esperarte porque sentís la carencia, la necesidad de decir, ¿por qué el oxígeno no me está alimentando? Entonces ahí como que puedes entrar sentís como que puedes empezar a entrar a un estado de pánico, ¿verdad? Porque sentís que no te retroalimenta cada respiración que estás tomando. Y cuando llegas a la cima, ¿cuánto tiempo están en la cima? En nuestro caso, fíjate, aprovechamos de ver la salida del sol. Eso fue algo tan maravilloso. ¿Cómo se mira la salida del sol? No lo puedo explicar, es que es algo mágico. No tiene palabras, ¿verdad? En ese momento estás absorbiendo todas estas emociones y estás viendo este parámetro, estás diciendo, wow, estoy en la cima del mundo, literalmente. Estás en la cima del mundo en ese momento. Entonces tratar de absorber ese momento lo más que podés. En ese momento mágico está saliendo el sol. ¿En algún momento te preguntaste y dijiste, ¿realmente valió la pena? Sí, en cada momento. Me lo reiteraba, ¿verdad? En los momentos que sentía que ya no tenía piernas, me lo reiteraba. Esto vale la pena, ¿verdad? Y es algo que yo por lo menos he utilizado, el concepto de las afirmaciones positivas o las mantras, como nosotros decimos, ¿verdad? Para contarte una anécdota, ¿verdad? En el momento que me encontré con el primer cuerpo muerto ahí, lo que se me vino a la mente, ¿verdad? Me puso esa perspectiva de decir, ok, bueno, este es un lado, aquí estoy, pero este es el otro lado. Pero en ese momento, ¿verdad? Utilicé una afirmación positiva, de decir, ok, bueno, yo no me preparé para ser el primer hondureño, venir a dejar el cuerpo acá. Yo me preparé para lograrlo. Y aquí vamos. Y a este momento estamos en los pasos Hillarys, pasando la zona más técnica, pasando los pasos Hillary. Llegás y te encontrás el cuerpo de un canadiense, de un escalador canadiense, y de una manera muy irónica, ¿verdad? Está envuelto con la bandera de Canadá. Y te repetiste tú, ¿verdad? Te pones vos en perspectiva de decir, ok, aquí voy yo, de un hondureño ambicioso que va con ese sueño de poner la bandera hondureña acá, el primero en poner la bandera hondureña, pero esta puede ser la otra consecuencia. Nuevamente, ¿verdad? Te retroalimentas de esa, en mi caso tuve que retroalimentarme de esa mantra, de esa afirmación positiva, decir, ok, yo no me preparé para venir a dejar el cuero acá. ¿Cómo hablas contigo mismo? De la manera que lo estoy hablando conmigo. ¿Así? Así, yeah. ¿Hablas Muy directo. Normal, directo? Muy directo. Como que estuvieras hablando con otra persona. Sí. ¿En algún momento no sientes que dice uno, no es normal? En mi caso, no lo veo de esa manera. Tal vez para otras personas, ¿verdad? Pueda ser anormal, pero en mi caso lo veo muy normal. Es claro. Mi estilo, es lo que... Te pregunto eso porque justamente ahora hay mucha parte de los que estamos viendo hoy y mucha parte. Y me gusta entrar en eso, sobre todo para la gente que pueda visualizar las cosas, que realmente hoy en día la técnica más normal que se está utilizando para poder hackear la mente es justamente primero conocerse a uno mismo. Sí. Una vez que tú te conoces a ti mismo y este tipo de retos hace que uno se conozca bien, ¿sabes? Toda la parte y aprende a hablar con uno mismo, que para muchas personas puede ser que no esté correcto, para otros es normal, pero es importante mencionar y recalcar que realmente son acciones normales que a veces hacemos para justamente hackear nuestra mente. Es lo mismo eso es lo que nos ayuda a dar el siguiente paso. Y me quedo con esa parte que tú dices justamente cuando ves esa primer cadáver ahí. Pudiste haber pensado, yo puedo ser el siguiente. Sí.
Pero o pudiste panicar. Exactamente, puedes panicarte y decir, yo pude haber sido el siguiente. Pero no, la acción es, yo no voy a ser el siguiente. O sea, yo no vine para quedarme acá. Sí. O sea, yo vine es para llegar a la cima, ¿no? Entonces, justamente esas pequeñas acciones que hacemos cambian el sentido y el rumbo de realmente el por qué estamos ahí, el por qué estabas ahí, el por qué estabas justamente ahí. Es buena observación, ¿verdad? Porque es ese momento, ¿verdad? Este tipo de cosas es lo que te reitera lo que es tu por qué. Entonces, esas son las cosas que realmente siguen retroalimentando eso, reiterando cuál es tu por qué. La visualización de la meta final. Sí. Todos al final tenemos que visualizar el por qué estoy haciendo esto. Sí. Y no perder el enfoque de a qué es lo que uno ha venido. Y eso parte de nuestra vida en sí, independientemente si hacemos una maratón, si corremos 21K, es visualizar el por qué estamos haciendo estas acciones. Tienes que llevar ese por qué bien definido. Exactamente. Y entrando en esa parte, en todo eso, ¿cómo es la alimentación que llevas, que comes, que se come, qué tipo de comida es, qué se toma, agua, electrolitos? Sí. Buena pregunta, fíjate, porque en los campamentos, se podría decir relativamente bajos, donde todavía tenemos acceso para poder prepararnos una merienda, el equipo de expedición, en mi caso me recuerdo, y no olvido esto, que en campamento 2 me prepararon, en campamento 4, en campamento 2 me prepararon una sopa de ajo. Ajá. Nunca había comido una sopa de ajo. ¿Cómo sabe una sopa de Sentía ajo? que era lo más horrible, pero por lo menos yo en la parte de nutrición, yo entendía el beneficio que tiene el ajo, ¿verdad? Te torna más, como nosotros conocemos, oxidated, más oxidante, que puedes... más antioxidante. Más antioxidante. Entonces digo, ok, en mi caso, ok, bueno, mi cuerpo lo necesita. Puede saber lo peor, pero mi cuerpo lo necesita y va a traer ese beneficio. Y en mi caso, no olvido, ¿verdad?, que en ese mismo momento que yo me estoy comiendo esa sopa de ajo, está el noruego casi vomitándome encima la misma sopa de ajo. Entonces fue una experiencia, wow, inolvidable en ese sentido, ¿verdad? Ya cuando subís a los ya estás en el ataque de cumbre, de entre campamento 4 hacia la cumbre, en mi caso yo utilicé geles. Okay. Ya las geles era lo más práctico, ¿verdad?, de ingerir y acompañado con agua. Entonces eso nos sostenió por un buen lapso de horas. ¿Qué distancia hay desde eso que tú le mencionas, el ataque, por decir así, y volviendo al ataque del run, sí, el ataque final, cuánto tiempo lleva ahí? Mira, en mi caso, ¿verdad?, quiero reiterar, ¿verdad?, que cuando estás ya a campamento 4, estás en la zona de la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la zona de la muerte, ¿verdad?, cuando estamos arriba de los 8,000 metros. Ahí el cuerpo está apenas capacitado para vivir no más de 24 horas. Entonces, el oxígeno artificial es lo único que te sostiene. Lo más prolongado que puedas hacer eso, ¿verdad?, no tiene ningún beneficio. El lapso que yo, por lo menos durante mi expedición, que yo me llevé para hacer cumbre, creo que fueron de 8 horas y media para llegar a la cumbre, cual yo considero que fue relativamente rápido. En promedio, un escalador, ¿verdad?, puede llevarse entre 10 a 12 horas, jornada de 10 a 12 horas para poder tocar cumbre. Hay otra gente que le ha tomado más horas, ¿verdad? Sí. Y en esa parte llegas y ¿qué se toma? ¿Agua igual? ¿Sigues? O sea, sí, ¿o tomas? Siempre cargas agua, correcto. Sí. Agua. Todo eso lo llevas contigo. Lo llevas no contigo. Hay en los campamentos, no hay nada de eso. A menos que derritas hielo, pero ¿quién va a derretir hielo, no, a esa altura? La temperatura, esa es buena pregunta, también la tenía por acá. ¿Cómo es la temperatura en el campamento 4?
extremadamente frío. El campamento 4 está muy expuesto a ráfagas de viento. Es bien frío en ese sentido, ¿verdad? Porque constantemente están soplando vientos excesivos. Como en las películas. Sí, ya. Ves incluso los mismos descombros que ves en las películas, ¿verdad? Y eso es algo que tiene el campamento 4, ¿verdad? Hay un descombro de carpas que han sido dañadas, ¿verdad? Deshechas por los vientos, los altos vientos. So, esa es la reputación que tiene el campamento 4 del Everest. Ok, y luego viene Ron Duran, hace su último ataque, llega a la cima y llega con la bandera de Honduras. ¿Qué se siente? Wow, sentís, como te digo, una avalancha de emociones. Siempre lo he explicado, ¿verdad? Lo he descrito de esa manera. Es una avalancha de emociones, ¿verdad? Porque pensás en tu país, sentís esa emoción, ¿verdad? De que en ese momento, por lo menos yo sentía de que había muchos hondureños que estaban pendientes de esta expedición, de este resultado. Entonces, cada cosa la vas procesando de una manera simultánea, ¿verdad? Entonces, nosotros, del momento que tocamos cumbre, traté de ingerir una gel, ¿verdad? Con un poco de agua para como recargar un poco. Me puse en cuclillas, ¿verdad? Como para asimilar ese momento y empezamos a apreciar los rayos del sol que se empezaban a salir. Después, ¿verdad? Tomé mi comunicador satelital para documentar ese momento y hora específica que habíamos tocado cumbre. Entonces mandé ese mensaje a mi esposa, que fue la que estaba transmitiendo eso en las redes sociales que habíamos tocado. ¿Tu esposa estaba en Estados Unidos? Sí, mi esposa estaba en Estados Unidos. Entonces yo estaba aportando un comunicador satelital de Garmin, ¿verdad? Donde puedes enviar el mensaje al satélite orbital y el satélite puede llegar a ti a tu celular o por correo electrónico o por vía texto. Es impresionante, ¿no? No me puedo ni imaginar ese momento de estar ahí. Aparte de ser no solo el primer hondureño, de los pocos en Latinoamérica de haberlo logrado también. Y luego, no solo de eso, también del mundo, ¿no? Muy pocas personas logran subir y bajar. Sí, y mira, fíjate que creo que es el momento, ¿verdad? Como no quiero decir como para aclarar, sino para darle peso a que no solo fue el Everest que logré, ¿verdad? Mucha gente estaba pendiente rastreando mi Garmin precisamente porque yo estaba haciendo lo que nosotros conocemos un live tracking, un rastreo en vivo. Entonces la gente estaba viendo y dice, Ronald tocó la cumbre, coronó el Everest, ¿verdad? Primero hondureño. Pero lo que la gente no se dio cuenta es de que yo descendí a campamento 4, me di un pequeño receso de 2 o 3 horas, volví a comer otra sopa horrible de ajo, ¿verdad? Descendimos al collado de la cara de la pared del Lhotse, donde está la ruta hacia la montaña Lhotse, que está al costado del Everest, la cuarta montaña más alta del Himalayas, ¿verdad? De los 14,000 del Himalayas. Y la gente no se dio cuenta que yo estaba haciendo lo que se le conoce como el doblete o la ruta imposible. Subir el Everest de un ataque y volver y subir otro 8,000 metros, la cuarta montaña del mundo. Y lo logramos. Yo no sé de dónde saqué fuerzas para hacerlo, pero nos robamos ese récord centroamericano de decir, ok, bueno, ahora estamos compitiendo en otras ligas y tenemos ese récord de ser el primer centroamericano de lograr el doblete. Everest y Lhotse. Felicidades, realmente es increíble la hazaña, ¿no? Sí, muchas gracias, nos sentimos solo el hecho honrados. De subir uno, no digamos de hacer un doblete y más en esas condiciones es impresionante. Sí, lo llevaba de sorpresa, porque eso nunca lo anuncié en las redes, ¿verdad? Entonces, ese fue el factor sorpresa que yo llevé del jaque mate. Sí. Es increíble. Y haces todo esto, ¿cuánto tiempo pasa la recuperación? Bueno, me recuerdo ese descenso del Lhotse, yo me sentía fuerte. Yo sentía, bajando al campamento 2, me sentía tan fuerte que digo, wow, si hubiera otro 8,000 acá, siento que me puedo echar un triplete.
Bajando a campamento, estaba desesperado, ¿verdad? De bajar a campamento base como para empezar a recuperar el dormir. El desgastamiento, solo para darte una perspectiva, el desgastamiento físico que llevé, perdí 11 libras de peso. 11 libras de peso durante la expedición. ¿Cuánto duró en total la expedición en tiempo, en días? Nosotros coronamos al cumbre al 38 días, si no me equivoco, al 38 o al 39 días. Eso fue una expedición relativamente rápida. O sea, tú estuviste fuera de casa 40 días. 40 días, correcto. Sí. 40 días y 40 noches. 40 noches de mal dormir y sin baño. ¿Sin baño? Sin bañarse. Sí. Cuéntanos eso, ¿cómo así? Bueno, adiestras el cuerpo, ¿verdad? Sí. Utilizas la técnica de los baños del montañista, que nosotros le llamamos así, ¿verdad? Que son las toallitas. Las utilizas para limpiarte las partes esenciales, ¿verdad? Pero estás depravado de lo que es un baño caliente. ¿Alguna anécdota que tengas de esos 40 días en el Everest? Buena pregunta, ¿verdad? Siento que fue cuando estábamos en campamento base, regresando de cumbre. Algo pasó que me derramé una taza de té caliente. Yo en el momento que pasó eso me lo derramé en la pierna. No percibí nada, si estaba caliente, si estaba frío. Pero regresando a casa después me di cuenta que había sufrido una quemada. Estaba quemado. Sí. ¿Y cosas raras. ¿Y la anécdota del dedo? Esa anécdota del dedo, bueno, esa es otra. Ese fue un momento de susto, ¿verdad? Estábamos ya llegando a esta parte que le llaman el collado del balcón. Okay. Es un punto bien estratégico, ¿verdad? Porque ahí haces un reemplazo de chimbo de oxígeno, ¿verdad? Entonces digamos que si el tanque de oxígeno que tú llevabas está a la mitad, se hace ese reemplazo a uno nuevo en caso de una emergencia, de que tengas que prolongues el tiempo de cumbre, de lo que te resta. Pasando esa zona bien precaria, ¿verdad? Porque es como terreno mezclado que nosotros le llamamos, ¿verdad? Es roca, de granito, es hielo, parte en hielo también. Entonces pasó algo, nos dimos un pequeño refrigerio y pasó ese instante cuando yo me removí el guante, pero me dejé el guante pequeño, el liner que le llamamos nosotros, y tenía mucho sudor. Creo que cuando me saco el guante sale al revés, pero yo por desesperado de hacer todo con agilidad, lo hice tan rápido, y en el momento que sale, me saco el guante, siento que se queda congelado. Entonces en el momento estaba así, wow, ahora no tengo un guante, ¿qué hago? Entonces como que tuve que troubleshoot, ¿verdad? De arreglar esta situación lo más rápido que pude. Entonces tomé la decisión de decir, ok, bueno, este guante ya no me sirve, porque ¿cómo me puedo poner un guante que está congelado? Entonces aproveché la oportunidad de guardarlo en la mochila del Sherpa que iba enfrente de mí. Le pedí el permiso a él si lo podía guardar nada más por referencia, y me aferré de que podía hacerlo porque era precisamente la mano donde yo llevaba agarrado el yumar. Entonces yo sentía que ese movimiento forzado que iba a llevar de los dedos me podía ayudar a mitigar. Pero iba consciente, ¿verdad? Decir, ok, bueno, voy a hacerlo, y si siento una diferencia de mis extremidades, voy a tener que recurrir a los mitones, que ya son guantes de pluma. Sí. Es impresionante. Pero sí, fue un momento de susto, definitivamente. Y siempre toca eso, ¿no? A veces nos preparamos tanto, pero también tenemos que tomar en cuenta, tenemos que mentalizarnos en las cosas que podemos controlar. Sí. Pero las cosas que no podemos controlar, tenemos que ir con, como dice, open mind, sí, bien abiertos, de que hay cosas que tenemos que irlas solucionando en el camino. Improvisarlas y lo que salga, porque al final el objetivo sigue siendo el mismo. Sí. Lo que pasa es que las condiciones van cambiando, ¿no? Creo que eso es como la lectura
que nos deja, ¿no? Realmente es poder es improvisar y solucionar. Sí. De la manera más práctica. De la manera más práctica, correcto. Y ya estamos un poco finalizando y queremos ver cuáles son los retos que mueven a Ronald ahora. ¿Cuáles son los retos que lo siguen motivando para poder decir esto quiero hacer ahora? Bueno, tiene que ser lo que resta, ¿verdad? De este reto de las 7 cumbres. No ha habido una expedición polar en la Antártida por un hondureño, entonces creo que esta es una oportunidad, ¿verdad? Para yo ser ese atleta capacitado, no solo de llegar a la Antártida, sino de ir a coronar el Vinson Massif, ¿verdad? Que está en la Antártida. Entonces, eso es mi motivación. Yo sigo enfocado en este proyecto, ¿verdad? Y estamos buscando precisamente apoyo financiero de marcas que cojan ese interés, ¿verdad? En nosotros, como que confíen en nosotros, que podemos representar, llevar su marca. Y llevar el nombre de Honduras en alto. Y dar este récord, ¿verdad? Entrar en ese libro de las 7 cumbres, porque son muy pocos los que hay en esa lista. Sí, y actualmente vienes de Sudamérica, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuviste? ¿Ojo? Sí, estábamos en una expedición en el Ojo del Salado. ¿Ojo del Salado? Sí, el volcán más alto, se constituye como el volcán más alto del mundo. ¿Cómo les fue? Podría decir que bien y mal, ¿verdad? Bien porque obviamente nos llevamos tuvimos una bonita convivencia con el equipo que vivíamos, supimos entendernos, hubo bastante aprendizaje. Mal en el sentido, ¿verdad? Que no logramos cumbre porque situaciones de logística, de circunstancias, ¿verdad? De la logística que no estuvieron a favor de nosotros. No pudimos jugar más con el tiempo, con el buen tiempo que se abría para ese día que nosotros intentábamos cumbres. El tiempo tiene mucho que ver en esas expediciones, ¿no? Sí. El buen tiempo, mal tiempo. Mal tiempo, sí. La lluvia. Sí. El viento. El viento. Sí. Todo eso se toma en cuenta a la hora de decidir cuándo hacer la expedición. El factor frío, sí. Sí. Todo eso se toma en cuenta, ¿verdad? Para tomar esa decisión si intentas una cumbre o no. Sí. Y ahora, finalizando un poco sobre todo eso, bueno, espero que, me imagino, lo poco que hemos ido conociendo hoy, creo que lo vas a volver a intentar, ¿no? Y esperamos que tengas mejor suerte para la próxima. Sí, claro que sí, ¿verdad? Vamos a programarlo a futuro cercano, tal vez una expedición más pequeña, con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para tener una mejor aclimatación. Y obviamente esto nos sirvió de experiencia, ¿verdad? Para afinar esos detalles que sabemos que para la siguiente expedición se va a conllevar con éxito. Y a toda nuestra audiencia que quiere empezar o que quiere comenzar tanto en este deporte como en varios, ¿qué mensaje le daría? Yo diría, ¿verdad?, de que tomen ese primer paso. Tomar ese primer paso es crucial, es el más difícil de hacer. Pero si ellos toman ese primer paso, ¿verdad?, va a venir el segundo paso. Entonces, eso es fundamental, que tomen ese primer paso y ahí se van a ir encaminando. Lo importante es comenzar. Lo importante es comenzar. Correcto. Bueno, ya ven, tuvimos una bonita charla con Ronald, todos los patrocinadores que estén interesados. Ahí vamos a poner la información también de Ronald para que se puedan unir al movimiento del alpinismo en Honduras y poder llevar la bandera de Honduras en alto a nivel mundial, porque realmente es un gran logro, ¿verdad? Que muy pocos pueden decirlo y tener la satisfacción de haberlo cumplido, ¿verdad? Muchas gracias, Ronald, por haberte tomado tu tiempo, por dedicarnos este espacio para poder conocerte un poco más
¿verdad? No solo por las redes, sino conocer un poco más de toda la experiencia vividas en esto que para mí es totalmente algo desconocido y que realmente hoy ha sido como una cátedra de conocer un poco más acerca del alpinismo. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar. No, gracias a ti, ¿verdad? Por el espacio y gracias a toda la gente del país que siempre me ha acogido, ¿verdad? Esta trayectoria mía con gran cariño y toda esa admiración que me han mostrado. A mí eso me motiva, ¿verdad? Para yo seguir aferrado a lo que resta de este proyecto. Nos importa mucho las cosas positivas del país y vamos a seguir luchando para sembrar ese impacto positivo de pintarle una cara, cómo ayudar a pintar una cara diferente para nuestro bello país. Gracias, Ronald. Justamente esa es nuestra finalidad, poder dar cosas positivas de todo lo que los hondureños están haciendo en deportes y en cualquier otra actividad que son positivas para nuestro país, que sigue siendo 5 estrellas. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle like en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Eric, un placer.